que quisimos mostrar en las reflexiones anteriores es que la realidad de América era muy compleja, había muchos choques, muchas contradicciones, y que las luchas sociales, desde el genocidio hasta las resistencias diversas, nos muestran un panorama, cuando llega la hora de la independencia de los estados, nos muestra un panorama bastante más complejo de lo que uno ve superficialmente. Por ejemplo, no podemos suponer que de un lado, en el bando de los independentistas, están todos los buenos, y que en el bando de los realistas y los monárquicos están todos los malos. Dentro de las fuerzas independentistas, de los ejércitos de la independencia, de los cabildos de la independencia, de las juntas de la independencia, había opresores, había terratenientes y había gente que lucraba con la trata de esclavos y eran independentistas. Entonces, en ese mundo complejo, cuando estudiamos la gesta de Bolívar, la gesta de San Martín, para ilustrar un ejemplo concreto de lucha de la propuesta de los de abajo, vamos a reflexionar en la Liga Federal de los Pueblos Libres, la Liga Federal de los Pueblos Libres que condujo Artigas desde 1814 a 1820. La Liga Federal es en realidad una propuesta de alianza entre los de abajo, los que no tienen nada, los hacendados cimarrones y los hacendados provincianos. ¿Quiénes son los hacendados cimarrones? Son hacendados pequeños y medianos que tienen título de propiedad de la corona, que viven en el campo, a diferencia de los grandes hacendados que viven en Montevideo. Los hacendados cimarrones viven en el campo, trabajan ellos mismos el campo y muchas veces tienen alianzas hasta para contrabandear con los paisanos, con la gente humilde. Los hacendados cimarrones eran odiados por los grandes terratenientes que vivían en Montevideo, los grandes terratenientes que Artigas llamó malos europeos y peores americanos. La Liga Federal es entonces una alianza entre los que no tienen nada, los más infelices, como decía Artigas, que debían ser los más privilegiados, y los hacendados cimarrones. Esta política de alianzas de la Liga Federal tiene algunos eventos muy claros. 1814, batalla de Espinillo, territorio entrerriano, se libera todo el litoral y se busca la alianza con Artigas. Como no pasó en territorio oriental y no la lideró Artigas esa batalla, la liberó Ereñu, en la historia oficial del Uruguay casi no existe la batalla de Espinillo. 1815, el año clave, Congreso de Arroyo de la China. En territorio entrerriano, Artigas convoca a los pueblos de todas las provincias que forman la Liga Federal. Es hermosa la carta que le manda a Andresito, gobernador indio de la provincia de Misiones. Dice la carta, que cada pueblo indio envíe su delegado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual obre según le parezca. 1815, política de tierras, reglamento de tierras en la banda oriental, expropiación de los malos europeos y peores americanos, reparto de tierras, incluso, dice la letra del reglamento, hasta entre los negros libres, pero el proceso es tan fuerte, tan impetuoso, que ya, sobre todo en Mercedes, en la zona de lo que soy el departamento de Soriano, se empieza a entregar tierras a las familias de esclavos. 1815 y 1816, cuando llega el mes de mayo, Artigas desde Purificación, en pleno conflicto con el directorio porteño, establece que hay que festejar las fiestas mayas. O sea que más allá de lo que pase con el actual gobierno porteño, etcétera, etcétera, la Revolución de Mayo de 1810 es el gran evento impulsor de todo lo demás. Y entonces, en mayo de 1816, Montevideo, por orientación del protector, se encara a festejar lo que se llamó en ese momento las fiestas mayas. Las fiestas mayas de 1816
son un momento en que después del reglamento de tierras, después de todo el poder popular, de que en Arroyo de la China se había aceptado por el conjunto de las provincias tomar las instrucciones del año 13 orientales como base programática de toda la Liga Federal. Y hay que recordar que las instrucciones del año 13, Artigas se las había dado a diputados lectoescritores, muchos de ellos hacendados, para que no traicionen la voluntad de los fogones populares, del pueblo en armas, que no podía ir a Buenos Aires porque no sabía leer ni escribir. Entonces, todo ese espíritu radical de las instrucciones del año 13 ahora se vuelca como doctrina de la Liga Federal. Pero en las fiestas mayas de 1816 se inaugura, el 26 de mayo, la primera biblioteca pública de Montevideo, con los libros que hablan hasta de ecología en la época. Y el discurso inaugural, me refiero a los libros de Pérez Castellano, ¿no?, que desde su chacra de Miguelete habla de cómo cuidar la naturaleza. Y en el discurso inaugural, Larrañaga, que habla en ese momento con su enorme sabiduría hasta de la máquina a vapor que se ha descubierto en Europa y que va a revolucionar el transporte marítimo y terrestre, así que habla de un montón de cosas del futuro, habla de preservar las lenguas indígenas de la banda oriental, dice: venid todos aquí, desde el más culto europeo al más rústico africano. O sea, está convocando a la mesa de lectura a que estén el antiguo opresor y el esclavo ahora liberado leyendo los mismos libros. Eso ya era demasiado. Yo creo que el discurso de Larrañaga, sin proponérselo él, que no era artiguista, era simplemente un intelectual iluminista, el discurso de Larrañaga fue la gota de agua que indignó. Ahí todo era permitido, excepto que siguiera el artiguismo, donde además hasta los negros esclavos ocupaban tierras y Artigas se las habilitaba. No, eso había que frenarlo. Y bueno, y era preferible la invasión europea. Por eso, el Cabildo de Montevideo va a recibir con flores la nueva invasión portuguesa, que viene con Lecor al frente. Lo más interesante del proceso de la Liga Federal, que se expresa en la agudización de la lucha de clases interna en el año 16, lo más interesante es que desde el año 14 se había formado adentro de la Liga Federal una dualidad de poderes. Por un lado, el sector más radical estaba en los campamentos del pueblo en armas, en toda la gente de abajo, los charrúas agauchados que acompañaban, el pensamiento de los negros con Ancina, con el pensamiento radical del cura Monterroso. Y por otro lado, los cabildos se habían transformado en un mecanismo de freno. Ahí están los hacendados, que son artiguistas de la boca para afuera porque no quieren la hegemonía de Buenos Aires, pero que están diciendo esto está llegando demasiado lejos. Y ni qué hablar de los hacendados de Corrientes, esclavistas, reaccionarios, latifundistas. Yo creo que lo fundamental es que esa agudización de la dualidad de poderes se da a un momento en que ya los cabildos se pasan totalmente a manos del invasor, rompen la dualidad de poderes y reciben con flores al invasor, excepto el cabildo y la gobernación de Misiones, porque ahí no solo eran indios el pueblo en armas, era indio el cabildo, era indio el gobernante. Misiones es un foco de resistencia tremendo en torno a la Liga Federal. La Liga Federal es destruida y ahí juega mucho el papel de Fructuoso Rivera, agente de inteligencia, que delata la línea de comunicaciones de Chasques y logra enemistar a Artigas con el principal caudillo del litoral, que es Pancho Ramírez, generando mentiras para los dos lados a los efectos de romper la alianza de la Liga Federal. Yo creo que la Liga Federal, yo lo elegí como ejemplo, nos enseña, en primer lugar, la dinámica de una revolución radical donde la participación del pueblo va incluso sobrepasando el discurso de sus líderes, incluso el de Artigas. En segundo lugar, entender que cuando se toma el poder en un proceso como el de la Liga Federal,
se agudizan las tensiones internas, sobre todo si viene de una política de alianzas. Y en tercer lugar, que esa gesta va a quedar tan metida en el pueblo oriental que después mucha gente va a atribuirse que son los sucesores, los continuadores. Pero la Liga Federal en sí misma nos enseña que solo el pueblo organizado puede ser el continuador de aquella gesta, que es un ejemplo, no el único, de cómo el factor popular, el poder popular, se inserta en esa compleja lucha, en esa contradictoria lucha de la gesta de la independencia.